La clase de hoy, buenos días a todos y a todas. La clase de hoy tiene como objeto un poco abordar la primera parte. Ya la clase anterior está grabada y dice relación con la conquista de México, pero aquí vamos un poco a dar cuenta de el libro La historia, la visión de los vencidos de León Portilla con el fin de cuáles van a ser los énfasis que en el fondo yo me voy a fijar en la evaluación que tendremos cuando regresemos, se podría. Ya, entonces, espero que se vea esto bien y es algo corto. A mí me cuesta bastante preparar tipo material de este tipo con imágenes y eso. Pero bueno, hice un esfuerzo para que nos enganchemos sobre todo con el texto e imagen. Bueno, ¿quién escribió este libro? Como ya algunos quizá ya se leyeron el libro y todo, sino que, y de hecho podemos hacer reuniones que estén indicando y que puedan ser favorables a poder conversar sobre el libro. León, Miguel León Portilla fue un hombre que falleció hace muy poco tiempo, como hace 2 años, si mal no recuerdo, que tuve la ocasión de conocerlo en una ponencia en la UNAM, en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que este es un libro escrito un poquito antes de los años 60 y fue pionero absolutamente, porque dio cuenta como sale ahí está su rostro y está el códice florentino, que es el códice que consigna la mayor parte de las tradiciones, de la vida cotidiana, escrito por Fray Bernardino Sagún, que para el profesor Portilla es el primer antropólogo mm, del mundo, se podría decir, antropólogo moderno. ¿Por qué? Porque atesora, estudia, observa, convive con los indígenas, eh, se apropia de algunas costumbres, de su lengua también, y también ayudado por otros también lenguaraces, como se dice, que son hombres que son bilingües, hombres, mujeres bilingües que ayudan, ¿cierto?, a la traducción y a dibujar estos códices. Em, sí, entonces, importante que lo tengamos muy presente porque es un estudioso que siempre hay que recordar y no hay que perder de vista. Bueno, entonces está el tema de la fuente indígena, ¿cierto? En este primer capítulo. Em, la fuente indígena de los cantares o lo llamado poema de Inocuicatl y la relación anónima de Tlatelolco, que también es un códice sumamente importante, y el códice florentino de Sagún. Esta vez las imágenes que yo muestro, las principales y los textos que extraje son principalmente de
del Códice Florentino, que está en un link que está en su sílabus, eh, y que también se lo puedo pegar en el chat de la, perdón, en el chat de, de de esta clase, si no lo tienen a mano. Sumamente importante porque da cuenta de todo este universo, que se manifestó, ¿cierto? Eh, este universo de los mexicas en, en esta época, ¿ya? Sí, ahí está. Y lo bueno que tiene esta página que uno observa las imágenes y está la traducción de López Austin y García Quintana 2000. López Austin también tuve la suerte de leerlo para mi tesis doctoral y de conocerlo. ¿Por qué lo nombro? Porque tiene el primer libro en el mundo, sobre la cosmovisión del cuerpo en la cultura náhuatl. Fue pionerísimo en el año 1986. Escribió ese extraordinario libro, que aborda todo el tema del cuerpo en esta lengua. ¿Mm? Eh, Fundamental, fundamental ese método. Sí. Em, no perder de vista nunca, que nosotros tenemos, o- o un tipo de fuente que viene con imágenes y que viene con escrito, ¿ya? Em, ¿Y qué nos ofrecen estos textos y pinturas? Principalmente lo ofrecen cómo, los náhuatl recibieron a los españoles, cómo los españoles reaccionaron a esa tan grata recibimiento, cómo cambió ese recibimiento porque los españoles prontamente dieron cuenta de estrategias militares renacentistas, violentas, obviamente, que venían a conquistar, y cómo los indígenas asumieron que aquello era no solamente una conquista particular, sino que una conquista que, que venía, a coronar algunos presagios y que venía, como se podría decir vulgarmente, a mover el piso literalmente de toda su sociedad, a trastocarlo, ¿ya? Con la violencia que tiene cualquier conquista y esta también. No escapa de eso, obviamente. Em, entonces las fuentes indígenas están arraigadas, están, solventadas por un interés por el tiempo, por un interés por todas las costumbres. Em, es muy relevante entender que estas culturas no son modernas, por consiguiente no separan el cuerpo ni sus concepciones con la naturaleza. Por consiguiente, ha sido a la atención hacia la naturaleza. Desde el punto de vista de la modernidad primera del siglo XVI europea, coincide un poco también con eso. Es decir, si bien el europeo tiene una afición mucho más fuerte por, dominación, pero también tiene, en el pensamiento humanista esta atención a la naturaleza. Que ya la naturaleza no era solamente un símbolo de Dios
como era la Edad Media. No era solo contemplación, sino que era también observación, meticulosa. Y hago este paréntesis necesario para que no sea una lectura de dos polos, sino que también los europeos van a tener esa afición por la naturaleza, bien se ve, y por el cuerpo, bien se ve en los textos y en las pinturas de Da Vinci, de Leonardo da Vinci y también de Miguel Ángel. Entonces, hay que tener presente eso también, como para combinar el pensamiento y entender que los que escriben, que son los dominadores, ¿cierto? También tienen un interés por las plantas, etcétera. Y por eso la dibujan y por eso le piden, le obligan a los indígenas de que le den esa información, ¿ya? Es sumamente importante que recuerden esto, quizá alguna vez lo vieron, eh, que la piedra del sol azteca. Y aquí están descritos, ¿cierto? Los 52 ciclos y lo relevante que es cómo toda la sociedad va a estar en función de la agricultura, ¿ya? Y por eso eh, lo circular del tiempo. De esto se puede hablar muchísimo, pero solamente era para entusiasmarlo y ver que tengo algunas cositas que en mi casa que me recuerdan que eh, estas imágenes concretas pueden ser útiles también, ¿ya? Los europeos también tenían y se dieron cuenta y lo consignaron inmediatamente. ¿Y por qué muestro este libro tan pomposo? Y porque es de Antonio de Herrera, que es el gran cronista de Indias de Felipe II. ¿Por qué es tan importante? Porque era un cargo sumamente noble, aristócrata de la alta nobleza, influyente, pocos llegaban a él. Y este hombre también dice que los indígenas se preocupaban del tiempo. Dice que también con hojas, ¿cierto? Con libros de hoja, los indígenas, ¿cierto? Consignaban toda la naturaleza y iban configurando y pintando calendario, etcétera, eh, con mucho ingenio, con sus propias imágenes que creaban. Em, Así figuran cuando querían, decía él, ¿ya? Este interés por la historia que también lo destaca en el libro el profesor Portilla. Luego está Fray Toribio de Benavente, que es un poquito anterior a Fray Bernardino de Sahagún, que es el favorito del profesor que escribe este extraordinario libro. Eh, Esta es la única reproducción, se podría decir, y que no es, y que es una reproducción más tardía, diríamos que una fuente bien secundaria, de los dos apóstoles que llegan a México, los llamados 12 apóstoles que llegan a México durante este periodo, en 1524. Y dice, muchos notaron estos naturales indios entre las cuentas de sus años, el año en que vinieron y entraron en esta tierra los españoles, como cosa muy notable y que al principio les puso muy grande espanto y admiración. Me quiero detener en la idea de que consignaron, de que lo relataron desde el día uno, ¿ya? Esto, por ejemplo, en las culturas que son muy orales, que son la cultura mapuche, por ejemplo, esto está consignado en la tradición oral, no quiere decir que no sepan cuándo sea, pero está basado en la oralidad, no está escrito, ¿ya? Eh, y eso
es distinto, ¿cierto? Y por eso estas culturas mesoamericanas tuvieron dinámica distinta con el imperio español y se desarrollaron de forma distinta, ¿ya? Sobre todo por esta creación de libros, de bibliotecas, etcétera. Em, y se repite el relato. Dice, entraron en tierra los españoles como cosa muy notable y que al principio les puso muy grande espanto y admiración. Ver una gente venida por el agua, los que ellos nunca habían visto, ni oído que se pudiera hacer, de traje tan extraño del suyo, tan donados y animosos, tan poco entrar por todas las provincias de esta tierra, como tanta autoridad y osadía, como si todos los naturales fueran sus vasallos. ¿Recuerdan en clase cuando mencionábamos este texto, esta fuente histórica tan característica de la conquista, que el requerimiento que hablábamos y leíamos en clase da cuenta de toda una arquitectura teológica, ideológica también de conquista, ¿ya? Y que ellos iban a tener un padre, iban a tener una madre, ¿cierto? Y que tenían de alguna forma que compartirlo obligatoriamente con los que eran con lo que lo estaban conquistando y que se tenían que convertir a una fe. Esto fue violento, sí, ya hemos dicho eso. Fue traumático, sí, pero también hubo momentos de libertad y de opción, de alguna forma, de indígenas que se convertían al cristianismo, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo también dentro de todo lo complejo que puede eh, hacer entender esto a una distancia tan grande en el tiempo. ¿Qué más quiero decir aquí? Esta idea, me imagino las provincias de esta tierra con tanta autoridad y osadía, como si todos los naturales fueran sus vasallos, ya, yo lo vinculo con la idea de el requerimiento. Asimismo se admiraban y espantaban de ver los caballos y lo que hacían los españoles encima de ellos. Sumamente interesante, por lo menos a mí desde niño, que yo estudié esto, me interesó estos encuentros eh, tan particulares, fue que justamente se dan cuenta de lo distinto que se vieron uno a otro estos seres humanos, porque son seres humanos con culturas realmente distintas y que no había algo para conectarlo, que fue lo más difícil, como se diría en educación como aprendizaje previo a, ¿ya? No se conocía gente tan distinta. Em, y con costumbres tan distintas. Estando de ver los caballos y que hacían los españoles encima de ellos. A los españoles llamaron Eute, que quiere decir dioses. Y los españoles rompieron el vocabulario, decían, ¿ya? Es decir, primero la admiración por los españoles, pero bastante poco tiempo faltó para que se desengañaran de eso y le quitaran a los españoles de forma realista, ¿cierto? Que no eran dioses. ¿Mm? Importante. Em, la fuente indígena, como ya mencionamos, eh, sobre todo los primeros, los cantares, que hay una recopilación pequeña de Miguel León Portilla, de 12 cantares, si no me equivoco. em, y aquí va uno. Para cuando yo mencionaba esto de que se le mueve el piso, que es un vocablo tan chileno hoy día, se le movió el piso cuando alguien se sorprende, cuando algo... Y en este caso, esta movida de piso fue literal y fue cósmica, fue de todo el universo, de toda la mentalidad,
de las formas de pensar de estos, de los mexicanos. El llanto se extiende, dice, las lágrimas gotean allí en Alelonco, en el lago, ¿cierto? Por agua se fueron ya los mexicanos. Semejan, semeja mujeres, la huida general. ¿A dónde vamos, oh amigos? ¿Ya? Claro, cuando ven el triunfo en 1521 de Cortés, empiezan a sentarse en esta zona, muchas poblaciones se desarraigan. ¿M? Y ese también es una reflexión de largo aliento acerca del desarraigo que tienen, ¿cierto? Los pueblos indígenas, ¿ya? Desde el día uno, ¿cierto? Cuando invaden, hay un desarraigo no solamente de su cultura, sino del territorio propiamente tal. Luego, fue verdad, ya abandonan la ciudad de México, el humo, el humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Con llanto se saludan el Huinalacuacatac y el Motelhuizinc, ya que son los dos montes de esa zona. ¿Mm? Otro texto importante son unos anales anónimos de Tlatelolco, ¿ya? Encontrado en la Biblioteca París. A mí me gusta mucho la historiografía. Yo hago un ramo de historiografía que los alumnos, algunos se inscriben. eh, que en mi primer ramo fui la primera persona que hizo el ramo diríamos, en la universidad y quizá en Chile, sobre todo en pregrado. Bueno, ¿por qué nombro esto? Porque claro, fue encontrado en París y si imagínense no se encuentra algo ahí, no se hubiese encontrado esto, hubiese habido un vacío importante. También aquí aluden, ¿cierto? Se dicen, humeaban las estrellas. Al ver los viejos, lloraban mucho y salía sangre de las orejas de la gente, ¿ya? La presión, ¿cierto? Eh, Física, psicológica de tantas personas. Estoy haciendo esto para que se imaginen. Y gente se curó con popote silvestre, con él se curaba, con él se sanaba. Entonces fue cuando se enojaron mucho, cuando enojaron mucho a Montezuma. ¿Ya? Claro, aquí también hay una suerte de desengaño, ¿cierto? De holocausto, diríamos, desde el punto de vista más preciso de la palabra, de desorden, ¿ya? Y la obra del informante de Fray Bernardino de Sahagún, este lienzo de Tlaxcala, ¿cierto? Ya desde el libro doceavo se va describiendo, ¿ya? Se va dando noticias de lo importante que viene siendo el desarrollo de toda una sociedad. El códice ah, y la información de Bernardino de Sahagún y el lienzo de Tlaxcala son eh, fuentes eminentemente gráficas que pueden darnos muchas luces sobre esto. Este es el de Tlaxcala, ¿cierto? Aquí, miren, este es el escudo de la corona de los Habsburgos, ¿ok? ¿Mm? Aquí lo vamos a empezar a como... ¿Mm? De la corona de los Habsburgos. Está el monte con una iglesia, ya están las administraciones, ¿cierto? Públicas, eh, el obispo, el hombre de letra, la Real Audiencia, de alguna forma está también descrita en este lienzo, ¿ya? La cruz como símbolo del cristianismo, ¿cierto? Y también
cómo los indígenas también adhieren a este, a este acontecimiento que es que el cristianismo, propiamente tal. ¿Ya? Entonces es como una buena alianza, una buena relación, ¿cierto? Que se expresa con el pueblo, Tlaxcala y y la corona. Me permiten una reflexión aquí, es decir, yo creo que para el tiempo, para la época, de verdad, estos pueblos que no estaban en función de los dictámenes de Montezuma, eran, al contrario, eran enemigos de él, ¿cierto? Se da cuenta uno de que bien ellos tuvieran conciencia de que era un pacto político a gran nivel, ¿ya? Aunque con el tiempo después no tuvieron la preponderancia dentro de la gestión del poder, pero yo creo que no habría que negar aquello o asumirlo en la reflexión histórica, ¿ya? Porque realmente con el número de hombres que llega Cortés a Tenochtitlan, hubiese sido imposible sin el hombre de Tlaxcala, sin el hombre de Cholula. i- Imposible, no se podría explicar. Bueno, vamos bien en el tiempo. Ya, a ver, el Colegio Florentino y la conquista de México. Entonces yo, a grosso modo, voy a ir reforzando algunas reflexiones y algunos pasajes que pueden y que están también en el libro. Yo hice otra imagen con otras elecciones, pero la mayoría son las elecciones de este códice florentino. Ah, también, ¿por qué se llama códice florentino? Porque fue hecho en México y tuvo como finalidad, ¿cierto? Ser enviado a la familia Medici, ¿ya? Por eso se llama florentino. Los presagios de 10 años antes, ¿ya? Bueno, es particular esto, porque 10 años antes ellos asumían que estaban sucediendo eventos que eran, se podría decir, inexplicables, ¿ya? Que eran complejos y que no habían ocurrido antes. 10 años antes de que viniesen los españoles de esta tierra, apareció en el cielo una cosa maravillosa y espantosa. Y es que pareció una llama de fuego muy grande y muy resplandeciente. Parecía que estaba tenida en el mismo cielo. Era ancha de la parte de abajo y de la parte de arriba aguda, como cuando el fuego arde. Parecía que la punta de la llegaba hasta el miedo del cielo. ¿Ya? Fragmento básicamente de eso y ahí está la imagen. ¿Mm? Es decir, creo que algunos historiadores descartan esto, son muy críticos a decir que hay una cierta influencia de los presagios para poder tener una reacción tan ambigua muchas veces, temerosa y tan negociante con los nuevos invasores. Y es que justamente si nos evocamos a las formas de pensar, a las mentalidades, ya a la cultura propiamente tal, cada cultura tiene sus símbolos para expresar y para escribir y para interpretar la realidad. Bueno, y para ello unos símbolos naturales, ya vienen siendo símbolos que si se reúnen son vestigios, son símbolos, son evidencias, diríamos desde el vocabulario más contemporáneo, que lo hacen pensar de una forma determinada. Y esa forma determinada es que hubo de 10 años antes muchos presagios que avisaban que había
de suceder un acontecimiento muy, muy particular. Varias veces Montezuma envía emisarios que vayan y vuelvan y que informen y que al mismo tiempo cuiden la costa del Golfo de México para que al entrarse a ellos sea de una forma paulatina y que fuera controlada, ¿ya? Y aquí también hay el desembarco en la costa también da cuenta de aquello. Si uno le hace un poquito de zoom a esto, ¿cierto? Se da cuenta de que hubo de un primer instante, ¿cierto? No hubo guerra ahí, no hubo grande enfrentamiento. Menos cuando ya se van acercando y empiezan a ver, y empiezan a formularse hipótesis de parte de los sabios y de los consejeros de quién verdaderamente es esta persona. Eh, y lo primero es, ¿cierto? Eh, darle mercedes, darle regalos, ¿cierto? A los españoles. Imagínense que nos sale en el libro, y no quería prolongarme tanto en el tiempo, pero qué interesante es que los españoles reciben los regalos y después le dan de beber a los indígenas, los emborrachan un poco y después también en ese mismo día, ¿cierto? Hacen y prueban sus armas, ¿ya? Y prueban sus armas y también está registrado iconológicamente está. Entonces, claro, son dentro de la mentalidad renacentista de Hernán Cortés, está muy claro que está persuadiendo, que está mostrando eh, fortaleza frente a los enemigos, que él lo vio como enemigo y que había que conquistarlo y que había que evangelizarlo eventualmente, pero que la cosa era muy bien pensada por Hernán Cortés. No se imaginen nunca, no es que no se imaginen nunca, sino que pensar históricamente involucra pensar quiénes son también los españoles y quiénes son los mismos indígenas. Los indígenas, por darle dávidas, no vienen siendo menos ni inteligentes ni menos astutos, sino que era una forma de relacionarse con los enemigos también, ¿ya? Si cada cultura tiene una forma de, de mirar la guerra, de mirar los enfrentamientos, etcétera. Y en un cuarto paso, se podría decir, ¿ya? La descripción de los emisarios respecto a a los españoles, claramente ahí también hay esta alusión a los dioses, alusión a que son especiales, alusión que vienen con perros, que tienen estas armas, que emiten ruido, etcétera. Entonces, como que a Montezuma todo aquello era para todos, era nuevo, ¿m? ¿Cierto? Era algo absolutamente nuevo. ¿M? ¿Cómo digiere alguien eh, este tipo de evento? ¿M? Muy difícil, muy difícil. Y por eso el libro que estamos aludiendo un poco, que estamos, ¿cierto? Em, invitando a leer en el caso que no lo hayan leído, ¿cierto? ¿Cuál relevante vendría siendo este tipo de reflexión, ¿cierto? Y un poco para ir redondeando, dice que no se les parecía más de la cara y que como tenían las caras blancas y los ojos garzos y los cabellos rojos y la barba larga y de cómo venían algunos negros entre ellos, ojo con eso, ya, bueno, venía de Cuba, por consiguiente había gente de color en estas huestes, que tenían los cabellos crespos y prietos. También le dieron relación de lo que comían los españoles.
de los perros que traían y de la manera que eran y de la ferocidad que mostraban y del color que tenían. Oían esta relación Montezuma espantándose y comenzó a temer y a desmayarse y a sentir con gran angustia. ¿M? Con gran angustia. ¿Ya? Eh, este episodio también es particular. Aquí se ve como amablemente los hombres de Montezuma se encuentran y, y le otorgan una cantidad importante de alimentos. Y en el texto es sumamente es sumamente interesante que le dieron de comer de todo. Y cosas también que hipotéticamente le podían haber hecho mal a los españoles. Entonces, al retornar a conversar con Montezuma, estos hombres dijeron, no, son superiores, resistieron todas las comidas que le dieron. Bueno, también quiero decir con esto que esta visión de un otro tan distinto, ¿cierto? Nos permite entender que también la comida es parte de de este proceso eh, en en este tema, ¿ya? Pero aquí engaña la imagen, por eso la puse, porque es una imagen en realidad bastante halagueña y podría ser un episodio solamente de festividad, pero en realidad era una táctica eh, de de este grupo. Y dice así. Pensaron que eran dioses negros. Todos ellos comieron el pan blanco que llevaban sin sangre, y los huevos y aves y las frutas que le presentaron, y recibieron también comida para los caballos. Envió Montezuma a aquellos adivinos, agüeros y nigromáticos para que mirasen si podían hacer contra ellos algún encantamiento o hechicería para que enfermasen o muriesen y se volviesen, ¿ya? Es decir, se come, uno le da comida a estas personas para poder hechizarlos, para poder buscar la enfermedad, debilitarlo, etcétera, pero no ocurrió. Y esto hicieron todas sus diligencias como Montezuma les había mandado contra los españoles, pero ninguna cosa les aprovechó ni tuvo efecto. Y así se volvieron a dar las nuevas a Montezuma de lo que había pasado y dijeron que aquella gente que habían visto era muy fuerte y que ellos no eran nadie para contra ellos. ¿Mm? Destaco eso porque, bueno, fue una táctica que lamentablemente nos resultó para debilitar a los indígenas. Y aquí también se establece con claridad cuál importante viene siendo, ¿cierto? Las alianzas. Sin alianzas no hay conquista de nuestro clan y por ello hay que tener mucho cuidado en, en hacer esta reflexión, es decir, la alianza con Tlaxcala, con Cholula, es fundamental para poder entender este proceso y todas las fuentes que y, que estamos observando. Entonces, eh, eso quería un poco mencionarle por hoy día em, y hacer un acercamiento como primera etapa de esta visión de los vencidos de León Miguel Portilla como uno de los textos más ricos en donde
se yergue, se levanta la visión de lo indígena y no de una forma, diríamos, antojadiza o poco, se podría decir poco, un poco clara. No, es la visión de los vencidos. Tiene mediaciones, por supuesto, tiene mediación, porque los textos están como discutidos entre los frailes y los lenguarás que le ayudan a hacer eso. Sin embargo, ya habían textos, ya se escribía, ya se explicaban todas las costumbres, ya había calendario, es decir, había una como visión completa. ¿Ya? Una forma de pensar completa que, que vigilaba y uno la puede observar en toda la dinámica social. Y eso se trastocó y eso no, hoy día que se abolió, pero sí se debilitó claramente dentro de esta sociedad. ¿Ok? Y eso es lo que quería un poco mencionar. em, y ojalá que nos veamos más temprano que tarde para poder reanudar de forma presencial estas reuniones. Aprovechen su tiempo, lo único que les digo, que puedan leer, ¿m? Los textos que no han leído, etcétera. Y bueno, también pueden preguntar por mail cualquier tipo de dudas. Que estén muy bien. Gracias.